Era el último día de trabajo de Carmen Rodríguez después de 30 años cocinando para la familia Mendoza. A sus 60 años, había dedicado la mitad de su vida a preparar cada comida, cada cena especial, cada celebración en esa mansión que conocía mejor que su propia casa. Pero lo que nadie sabía era que Carmen había estado guardando un secreto que cambiaría para siempre la vida del millonario Eduardo Mendoza. Esa mañana de viernes, Carmen llegó temprano como siempre. Sus manos, arrugadas pero expertas, comenzaron a preparar el desayuno mientras observaba por última vez la cocina que había sido su segundo hogar. Eduardo Mendoza, de 45 años, había construido un imperio inmobiliario que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Sin embargo, su éxito profesional contrastaba con su vida personal. Divorciado, sin hijos y completamente solo en esa enorme mansión. Carmen había visto todo. Había sido testigo de las noches de insomnio de Eduardo, de sus momentos de soledad cuando creía que nadie lo observaba. Había escuchado sus conversaciones telefónicas desesperadas, buscando algún sentido a su vida más allá del dinero. Pero Eduardo nunca imaginó que su humilde cocinera había estado tomando nota de cada detalle, cada gesto, cada lágrima que él pensaba que nadie había visto. Mientras preparaba el café matutino, Carmen miró hacia el comedor donde Eduardo leía los periódicos financieros como cada mañana. Hoy sería diferente. Hoy le entregaría algo que había estado preparando durante años, algo que lo dejaría completamente sin palabras. Era un regalo de despedida que jamás esperaría recibir de alguien a quien consideraba simplemente la cocinera. La tensión en el aire era palpable. Carmen sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino también la de Eduardo para siempre. El secreto que había guardado durante décadas finalmente saldría a la luz, y las consecuencias serían impensables. Si has vivido una situación similar donde alguien te sorprendió completamente, escribe en los comentarios «sorpresa» y cuéntanos de qué país nos estás viendo. Carmen sirvió el café en la taza de porcelana que Eduardo usaba desde hace 20 años. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la emoción de lo que estaba por hacer. Eduardo levantó la vista del periódico y notó algo diferente en la expresión de su cocinera. En todos estos años, Carmen había sido una presencia silenciosa y eficiente, pero hoy había algo en sus ojos que él no podía descifrar. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Carmen con una voz que parecía cargada de significado. Eduardo asintió distraídamente, pero algo en el tono de su cocinera lo hizo prestar más atención. «Carmen, ¿todo está bien? Pareces diferente hoy», preguntó mientras tomaba un sorbo de café. La mujer sonrió con una mezcla de nostalgia y determinación que Eduardo jamás había visto antes. «Señor, después de 30 años trabajando para usted, hay algo que necesito entregarle antes de irme», dijo Carmen mientras se secaba las manos en el delantal. Eduardo frunció el ceño, confundido. En su mente, Carmen era simplemente la empleada doméstica que había heredado de sus padres. Una mujer trabajadora, sí, pero nada más. Nunca se había tomado el tiempo de conocerla realmente, de preguntarle sobre su vida, sus sueños o sus preocupaciones. Lo que Eduardo no sabía era que Carmen había estado observando cada detalle de su vida durante 3 décadas. Había visto cómo un joven lleno de ambición se había convertido en un hombre exitoso, pero vacío. Había sido testigo de sus fracasos matrimoniales, de sus noches de soledad, de sus momentos de vulnerabilidad cuando creía que estaba completamente solo. Pero Carmen nunca había sido solo una observadora pasiva. Durante todos estos años, había estado documentando algo que Eduardo jamás hubiera imaginado. Cada gesto de bondad que él creía que había pasado desapercibido, cada momento de generosidad que él mismo había olvidado, cada pequeño acto de humanidad que había mostrado sin darse cuenta. Carmen había estado construyendo un tesoro que valía más que todo el dinero del mundo, y hoy finalmente se lo entregaría. «Señor Mendoza, he estado preparando algo especial para usted durante muchos años», dijo Carmen mientras se dirigía hacia la despensa. Eduardo la siguió con la mirada,
intrigado por el misterio que rodeaba las palabras de su cocinera. Cuando Carmen regresó, traía en sus manos una caja de madera tallada a mano, obviamente antigua y cuidadosamente preservada. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que Carmen sostenía esa caja le decía que contenía algo profundamente significativo. «Carmen, ¿qué es esto?», preguntó con una voz que traicionaba su curiosidad y nerviosismo. La mujer colocó la caja sobre la mesa del comedor justo frente a él y por un momento se quedó en silencio, como si estuviera reuniendo valor para las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Señor, usted nunca se dio cuenta, pero yo he estado aquí no solo como su cocinera. He sido testigo de su vida, de sus alegrías y sus penas, y durante todos estos años he estado guardando algo que creo que usted necesita ver», dijo Carmen mientras sus ojos se humedecían. Eduardo sintió cómo se le aceleraba el corazón. En ese momento se dio cuenta de que Carmen no era simplemente una empleada, sino una persona que había compartido su vida durante 3 décadas. La caja parecía irradiar una energía especial. Eduardo podía sentir que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que se veía a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Sus manos temblaron cuando alcanzó la caja, y por primera vez en muchos años, sintió que estaba a punto de recibir algo que realmente importaba. Si este momento te está emocionando tanto como a nosotros, dale like a este video, porque lo que viene a continuación te dejará completamente sin palabras. Carmen observó cómo Eduardo luchaba internamente con emociones que no había experimentado en décadas. Lo que estaba a punto de revelar no era solo un regalo, sino una lección de vida que cambiaría todo. Eduardo abrió la caja con manos temblorosas y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Dentro había cientos de fotografías, cartas escritas a mano, recortes de periódicos y pequeños objetos que no recordaba haber visto jamás. La primera fotografía que tomó mostraba a un Eduardo de 20 años entregando comida a una familia sin hogar en la calle. Él no recordaba ese momento, pero ahí estaba, capturado para siempre. «Carmen, ¿cómo conseguiste esto?», preguntó Eduardo con voz quebrada. La mujer sonrió con ternura y se sentó frente a él. «Señor, usted siempre creyó que nadie veía sus actos de bondad, pero yo estaba ahí, siguiéndolo desde las sombras, documentando cada gesto hermoso que usted hacía sin esperar nada a cambio», explicó Carmen mientras Eduardo continuaba revisando el contenido de la caja. Había una carta escrita por una madre soltera agradeciendo a Eduardo por haber pagado secretamente la operación de su hijo. Había fotografías de él visitando un orfanato en Navidad, repartiendo juguetes que había comprado con sus propias manos. Había recibos de donaciones anónimas que Eduardo había hecho a diferentes instituciones de caridad durante años. Cada documento, cada imagen, cada pequeño papel era evidencia de una bondad que él mismo había olvidado. «Yo no entiendo, Carmen. ¿Por qué guardaste todo esto?», preguntó Eduardo mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La respuesta de Carmen fue simple, pero devastadora. «Porque usted perdió la fe en sí mismo, señor. Porque en algún momento dejó de ver al hombre bueno que realmente es. Porque necesitaba recordarle que su vida ha tenido un propósito más grande que el dinero». Eduardo continuó revisando cada elemento de la caja. Había cartas de agradecimiento de personas que él había ayudado sin siquiera recordar sus nombres. Había fotografías de momentos de generosidad que él creía que habían pasado desapercibidos. Era como si Carmen hubiera estado construyendo un archivo de su alma durante 30 años. Entre los documentos, Eduardo encontró algo que lo dejó sin aliento. Un diario escrito por Carmen durante los últimos 30 años. Cada entrada detallaba no solo los actos de bondad de Eduardo, sino también las consecuencias positivas que habían tenido en la vida de otras personas. Carmen había seguido las historias de cada persona que Eduardo había ayudado, documentando cómo un simple gesto había cambiado vidas enteras. «Carmen, esto es increíble. ¿Pero por qué? ¿Por qué dedicaste tanto tiempo a esto?», preguntó Eduardo mientras sostenía el diario con manos temblorosas.
La respuesta de Carmen fue más profunda de lo que él esperaba. Señor, mi propio hijo fue uno de los jóvenes que usted ayudó hace 15 años. Él estaba metido en drogas, sin rumbo, y usted le ofreció trabajo en una de sus construcciones. Nunca supo que era mi hijo, pero ese trabajo le salvó la vida. Eduardo se quedó completamente en shock. Carmen continuó. Mi hijo Miguel ahora es ingeniero, tiene familia, y todo gracias a la oportunidad que usted le dio. Pero cuando le pregunté quién era el hombre que lo había ayudado, me dijo que fue alguien que ni siquiera sabía su nombre. Fue entonces cuando me di cuenta de que usted ayudaba a tantas personas que ni siquiera recordaba sus rostros. La revelación golpeó a Eduardo como un tsunami emocional. Durante años se había sentido vacío, creyendo que su vida no tenía propósito más allá de acumular riqueza. Pero Carmen le estaba mostrando que había sido un ángel guardián para decenas de personas, incluyendo a su propio hijo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal porque necesitas ver cómo termina esta increíble historia. Carmen sacó una última carta del fondo de la caja. Esta es la carta que mi hijo escribió para agradecerle, pero nunca pude entregársela porque él no sabía cómo contactarlo. Ahora finalmente puedo dársela. Eduardo abrió la carta de Miguel con manos que no podían dejar de temblar. Las palabras escritas a mano decían: Señor desconocido, no sé su nombre, pero usted me salvó la vida. Cuando me ofreció trabajo, yo era un adicto sin esperanza. Su confianza en mí me dio fuerzas para cambiar. Ahora tengo una familia, un futuro, y todo se lo debo a usted. Espero algún día poder devolver su bondad a alguien más. Carmen observó cómo Eduardo luchaba por contener las lágrimas. Señor, durante todos estos años, usted se preguntaba por qué se sentía vacío a pesar de tener tanto dinero. La respuesta está en esta caja. Usted nunca se dio cuenta del impacto que tenía en las vidas de otros. Yo decidí ser su memoria, guardar cada acto de bondad que usted olvidaba. Eduardo levantó la vista hacia Carmen y por primera vez realmente la vio, no como su empleada, sino como la mujer extraordinaria que había dedicado décadas de su vida a preservar lo mejor de él. Carmen, yo no sé qué decir. Durante años me he sentido como un hombre sin alma, obsesionado solo con el dinero. Pensé que no había hecho nada bueno en mi vida. Señor, el problema no era que usted no hiciera cosas buenas. El problema era que las hacía y las olvidaba inmediatamente. Usted ayudaba a las personas y seguía con su vida sin mirar atrás. Pero yo sí miraba atrás. Yo veía cómo sus acciones cambiaban destinos, explicó Carmen mientras señalaba hacia una pila de cartas de agradecimiento. Eduardo comenzó a comprender la magnitud de lo que Carmen había hecho. No solo había documentado sus actos de bondad, sino que había creado un legado emocional que él jamás había reconocido. Era como si hubiera estado viviendo dos vidas, la del millonario vacío que creía ser y la del hombre bondadoso que realmente era. Carmen se dirigió hacia la ventana y señaló hacia el barrio que se extendía más allá de la mansión. Señor, ¿ve esa escuela allá? Usted la financió hace 10 años cuando se enteró de que iba a cerrar por falta de fondos. Nunca quiso que su nombre apareciera en ninguna placa, pero esa escuela ha educado a más de 1000 niños desde entonces. Eduardo siguió su mirada, recordando vagamente la donación, pero sin dimensionar realmente su impacto. Y esa clínica médica que se ve desde aquí, continuó Carmen, existe porque usted pagó los equipos médicos cuando se enteró de que los pacientes pobres no tenían dónde atenderse. El doctor me contó que han salvado cientos de vidas gracias a esos equipos. Eduardo sintió como si estuviera descubriendo a otra persona dentro de sí mismo. Una persona que había estado ahí todo el tiempo, pero que él había ignorado completamente. Carmen regresó a la mesa y sacó un álbum de fotografías. Estas son las familias que han podido tener sus propias casas gracias a los préstamos sin interés que usted les dio. Muchas de estas personas trabajaban para usted, y cuando usted se enteraba de sus dificultades, encontraba maneras de ayudarlas sin que se sintieran como caridad. Eduardo pasó las páginas del álbum, viendo rostros sonrientes de familias que él había ayudado, pero cuyas historias había olvidado.
«¿Pero por qué nunca me dijiste nada de esto antes, Carmen?», preguntó Eduardo con una mezcla de gratitud y dolor. «Porque usted necesitaba llegar a este momento por sí mismo, señor. Necesitaba sentir el vacío para poder apreciar la plenitud que siempre estuvo ahí», respondió Carmen, con una sabiduría que Eduardo nunca había reconocido en ella. Eduardo se dio cuenta de que Carmen no solo había sido su cocinera, sino también su guardiana espiritual, la persona que había preservado su humanidad cuando él mismo la había perdido de vista. Eduardo cerró el álbum y miró directamente a Carmen. «¿Cómo puedo agradecerte algo así? Has dedicado tu vida a guardar lo mejor de mí, cuando yo mismo lo había olvidado». Carmen sonrió con la tranquilidad de quien ha cumplido una misión sagrada. «Señor, no necesito agradecimiento. Ver su cara ahora, ver que finalmente entiende quién realmente es, eso es suficiente para mí». Pero Carmen no había terminado. Del fondo de la caja sacó un sobre sellado con cera roja. «Esto es lo último, señor. Es mi regalo de despedida más importante». Eduardo tomó el sobre con curiosidad y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una carta escrita por Carmen, pero también algo que lo dejó completamente sin palabras. Era el testamento de sus padres, con una adición que él nunca había visto. «Sus padres me pidieron que le entregara esto cuando yo considerara que estaba listo para entenderlo», explicó Carmen. Eduardo leyó la adición al testamento. «Si nuestro hijo Eduardo se convierte en un hombre que se preocupa solo por el dinero, pedimos a Carmen que le recuerde quiénes fueron sus padres realmente y qué valores le enseñaron. Confiamos en que ella sabrá el momento correcto para hacerlo». Eduardo sintió como si todo su mundo se tambaleara. Sus padres habían previsto exactamente lo que había pasado. Habían visto la posibilidad de que su hijo perdiera el rumbo y habían dejado a Carmen como guardiana de sus valores más profundos. «Ellos sabían que esto podía pasar», murmuró Eduardo, abrumado por la revelación. «Sus padres eran personas extraordinarias, señor. Ellos me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Y usted heredó esa sabiduría, aunque la olvidó por un tiempo», explicó Carmen mientras observaba cómo Eduardo procesaba esta información que cambiaba todo su entendimiento sobre su familia y sobre sí mismo. Eduardo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo había redescubierto su propia bondad, sino que había comprendido que sus padres habían planeado cuidadosamente su legado moral. Carmen había sido mucho más que una empleada. Había sido la guardiana de su alma durante 30 años. «Carmen, no puedo aceptar que simplemente te vayas después de esto», dijo Eduardo con voz firme pero emocionada. «Has sido la persona más importante en mi vida, y ni siquiera me había dado cuenta». Carmen negó con la cabeza sonriendo con ternura. «Señor, mi trabajo aquí está terminado. Usted ya no necesita que alguien guarde su bondad, porque ahora la reconoce por sí mismo». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, observando el mundo que ahora veía con ojos completamente diferentes. «No, Carmen, mi trabajo recién está comenzando. Todos estos años he estado ayudando a las personas de manera inconsciente, sin propósito claro. Ahora quiero hacerlo con intención, con conciencia, con el corazón completamente abierto». Se dio vuelta hacia Carmen con una determinación que ella no había visto en años. «Quiero que seas mi socia, no mi empleada. Quiero que me ayudes a crear una fundación que continúe este trabajo de manera organizada. Tú conoces mejor que nadie las necesidades de las personas que nos rodean». Carmen se quedó sorprendida por la propuesta, pero Eduardo continuó. «Tus hijos, tu familia, todos merecen beneficiarse de la sabiduría que has compartido conmigo». «Señor, yo no sé nada sobre dirigir una fundación», respondió Carmen humildemente. «Pero sabes todo sobre el corazón humano, sobre la compasión, sobre reconocer a quién ayudar y cómo hacerlo. Eso es más valioso que cualquier título universitario», insistió Eduardo. Por primera vez en 30 años, Carmen se sintió realmente valorada, no solo por su trabajo, sino por su sabiduría y su humanidad. Carmen aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos, comprendiendo que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo inmediatamente tomó su teléfono
y canceló todas sus reuniones del día. Hoy no es mi último día contigo, Carmen. Hoy es el primer día de algo completamente nuevo para ambos. Durante las siguientes horas, Eduardo y Carmen trabajaron juntos diseñando los planes para la Fundación Esperanza, nombrada así en honor a la esperanza que Carmen había mantenido viva durante tantos años. Decidieron que la fundación se enfocaría en ayudar a familias en situaciones difíciles, ofreciendo no solo apoyo económico, sino también oportunidades de empleo y educación. Eduardo llamó a sus abogados y contadores para comenzar inmediatamente los trámites legales. Carmen sería la directora ejecutiva de la fundación, con un salario que reflejara su verdadero valor. Además, Eduardo estableció un fondo educativo para los hijos y nietos de Carmen, asegurándose de que su familia tuviera todas las oportunidades que merecían. Pero el cambio más profundo fue personal. Eduardo se mudó a una casa más pequeña y donó la mansión para que se convirtiera en un centro comunitario. «No necesito tanto espacio para mí solo», le dijo a Carmen. «Prefiero que este lugar sirva para unir a las familias del barrio». 6 meses después, la Fundación Esperanza había ayudado a más de 200 familias. Eduardo había encontrado un propósito que llenaba su corazón de una manera que el dinero jamás pudo hacerlo. Carmen se había convertido en una líder comunitaria respetada, y su hijo Miguel trabajaba como coordinador de programas juveniles en la fundación. La historia de Eduardo y Carmen se convirtió en un ejemplo de cómo la bondad, cuando es reconocida y cultivada conscientemente, puede transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Eduardo finalmente había encontrado la verdadera riqueza, la que se mide en vidas cambiadas, en sonrisas generadas y en esperanza renovada.